Para empezar, les hablaré sobre todo lo que hemos visto en la unidad 1. Los fundamentos de la educación son un campo del saber amplio, multidisciplinario e interdisciplinario en el que se estudian y desarrollan los marcos interpretativos, normativos y críticos del quehacer educativo, tanto dentro como fuera de la escuela. Jean Piaget fue un psicólogo suizo el cual se centró en estudiar el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños. Esta motivación le vino a raíz de sus 3 hijas. Básicamente fueron su muestra para realizar sus investigaciones. Creó una teoría sobre la inteligencia sensorial-motriz, la cual trataba de describir el uso de una inteligencia basada en la acción. Dicha inteligencia se construye en base a los conceptos que tiene el niño sobre el espacio y el tiempo. Desde mi punto de vista, la teoría de Piaget, su trascendencia se debe a que creó una teoría que daba información sobre cómo se construye e interpreta el mundo un niño. La teoría de Piaget, como ya he mencionado antes, se centra en el estudio del desarrollo intelectual y cognitivo de los niños. La teoría de Piaget marcó un antes y un después en la psicología infantil, ya que tenía en cuenta las particularidades de cada individuo. Es decir, no solo se centraba en los resultados que el sujeto tenía, sino también en los procesos que éste realizaba para llegar a los resultados. Para Piaget, el sujeto humano es un organismo activo que a partir de su relación con el mundo exterior ensaya comportamientos y construye regulaciones en función del establecimiento de un equilibrio óptimo en los intercambios con el medio. Establece la construcción sucesiva en una serie de etapas jerarquizadas llamadas estadios o niveles. 1. Sensoriomotriz. De 0 a 2 años, antes del lenguaje, el bebé construye el objeto permanente y el espacio, el tiempo, la casualidad, etc. Recurre a experiencias de tipo sensorial y motriz para conocer el mundo que le rodea y relacionarse. 2. El periodo preoperatorio, de 2 a 4 años, que se da adquisición del lenguaje y primeras representaciones de la realidad. 3. Operaciones concretas, se alcanzan entre los 6 años y 7 años. Hay una mayor consistencia del conocimiento del objeto. Las operaciones concretas afectan directamente a los objetos manipulables por el niño. Tienen que estar ligadas al presente inmediato. El niño tiene la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas. 4. Operatorio formal. A partir de los 12 años, el niño puede razonar con hipótesis, además de objetos, puede formular un conjunto de explicaciones posibles y luego someterlas a prueba para realizar su confirmación empírica. Las operaciones formales son sistemas de transformaciones ejecutadas por el sujeto, que pueden ser coordinadas entre el sí en un sistema lógico cerrado. Por ejemplo, la clasificación y selección, una operación y una transformación ejecutada por el sujeto que puede ser reversible, como la adición y la sustracción. Jacques Delors dice que la educación debe cimentarse en aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Él fue arquitecto del proceso de unificación de Europa. Delors desempeñó un papel clave en la creación del mercado único, el euro y la Unión Europea moderna. Él decía que todos los seres humanos deben estar en condiciones, particularmente gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Delors creó los 4 pilares de la educación. 1. Aprender a ser, donde hay que fomentar la autonomía, la diversidad de personalidades y el espíritu de iniciativa, la creatividad y la innovación. En esta los estudiantes se convierten en personas comprometidas con el bienestar de otros. Además del propio, tienen la meta de desarrollar la autoestima, la empatía, la responsabilidad y el respeto por los demás. 2. Aprender a conocer, lo que se supone a ejercitar la memoria, la atención y el pensamiento, para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. En esta los estudiantes se convierten en aprendices de por vida, capaces de la sociedad en busca de potenciar la facultad de investigar, el pensamiento analítico de los acontecimientos y la comprensión del mundo y las formas de interpretarlo. 3. Aprender a hacer. Se pretende formar personas que puedan influir sobre el propio entorno, no solo para procurarse una calificación profesional. En esta, los estudiantes se preparan para desenvolver en el mundo laboral y contribuir de manera activa y efectiva en el mejoramiento de su entorno, pues pretende fomentar la creatividad, la resolución de problemas, la adaptación a diferentes situaciones. Y 4. Aprender a vivir juntos, que implica evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de las culturas y su espiritualidad. Se ayuda de sus culturas y sus estudiantes a encargar desafíos del mundo actual.
intervenir de manera positiva en sus comunidades de manera positiva, fundamental para formar individuos completos y listos para un futuro prometedor. En los pensamientos de Piaget, el estudio de la epistemología genética considera que el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos, es decir, lo que hacemos con ellos. En la actualidad, los 4 pilares de la educación se emplean para brindar una formación integrada a los estudiantes. Su función es responder de manera lógica en que aprender el ser humano, por ejemplo, permitir adquirir competencias para comportarse en la sociedad, trabajar en equipo, solucionar conflictos, asumir riesgos, mostrar iniciativa y autonomía personal. También se debe fomentar la empatía y el respeto a la diferencia de opiniones y a la variedad de tradiciones, culturas, etnias y religiones. También en la actualidad se aplican los pensamientos de Piaget en la pedagogía moderna, inspirada en prácticas educativas que buscan cultivar mentes críticas y autónomas. Por ejemplo, los educadores utilizan la teoría de Piaget para diseñar actividades y materiales de enseñanza que sean apropiadas para el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes. También se utilizan métodos que permitan descubrir o reconstruir situaciones centrándose en el aprendizaje, más que el resultado final, al igual que las que se fomentan las actividades colaborativas e individuales, donde los niños aprenden unos a otros. Su legado en la actualidad ha generado investigaciones continuas sobre el aprendizaje y el desarrollo, inspirando prácticas educativas que buscan cultivar mentes críticas y autónomas. A continuación, les estaré hablando un poco de lo que vimos en la unidad 2. En la unidad 2 vimos 2 personajes súper importantes que dieron aportaciones significativas tanto en la educación como en la pedagogía. Y el primero del que estaremos hablando es de Juan Jacobo Rousseau. Él formó parte de los intelectuales cuyas ideas inspiraron la transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX. Ideas que propiciaron el surgimiento de las sociedades occidentales contemporáneas. Y una de sus principales aportaciones fue el centrar la educación en el niño, ya que él veía que la educación era principalmente enfocada en el adulto, cosa que no debería de ser así. Por otro lado, él menciona la importancia de estimular el deseo de aprender, ¿okay? Y esto daría a los niños las capacidades para poder desarrollarse intelectualmente. Por otro lado, considera al niño como un ser distinto al adulto, ¿okay? Ya que el niño tiene sus propias leyes y su propia evolución, así como también no tiene las mismas capacidades de razonamiento que un adulto. Por otro lado, él considera la educación como el desarrollo de la vida del niño, ¿okay? Él menciona que es el momento, que el desarrollo de la vida del niño es el momento adecuado para que éste pueda ser formado y educado de manera considerable y de manera muy apropiada. Así también considera al educador como un jardinero, como aquel que respalda la naturaleza del niño, o sea, respeta la naturaleza del niño y lo ayuda a poderse encaminar en el desarrollo de sus capacidades. Por otro lado, considera que la verdadera educación es teórica, o más bien es teoría para la práctica. O sea que la verdadera educación es teoría para la práctica y por lo tanto es necesario entender algo ha de aprenderse mediante los ejercicios, mediante los objetos, ¿okay? Así también considera que el proceso educativo comienza desde el hogar, o sea, parte desde el hogar, ya que para poder ser educado en la escuela o más bien es necesario que esto comenzara desde el hogar, en cualquier circunstancia, y de este caso, ser un buen respaldo y un buen impulso para que los niños pudieran tener capacidades significativas a la hora de estar en la escuela y ser educado ahora sí por el educando y ser influenciado de manera correcta.